En este tutorial vamos a ver una función de Snapseed, una aplicación para editar fotografías que se llama Pincel. Vamos a abrir aquí una fotografía, ya está abierta, esta. Entonces lo que vamos a hacer acá es pinchar abajo y elegir la función Pincel, tercera columna, segunda fila, Pincel. Tenemos tres efectos: subexponer, sobreexponer, después exposición, EV, temperatura, para hacer la foto más fría o más cálida en determinadas partes, y saturación, para darle más color o menos color a determinadas partes. Veamos primero que nada la función subexposición o sobreexposición. Entonces, efecto, aquí al medio tenemos la posibilidad de reducir. Si lo dejamos al medio, el borrador significa que podemos borrar con el dedo lo que hayamos hecho y subexponer. Por ejemplo, para darle un poquito más de profundidad a la cara, vamos a subexponer en 5. Pinchamos a la derecha en máscara para que se ponga rojo el sector donde vamos a trabajar. Ahí en la cara, quitamos máscara y se ve un poquitito de más sombreado. Arriba a la derecha, antes, después. Antes, después. Es como ponerle una sombra a la mejilla. Si queremos borrar, simplemente pinchamos donde dice reducir o aumentar hasta dejarlo en cero borrador, y con el dedo simplemente borramos. De nuevo, por ejemplo, reducir 5. Sin necesidad de usar máscara, simplemente pisamos el dedo en el sector y le damos la cantidad que queramos. Arriba a la derecha, antes, después, antes, después. Un poquitito más. Ahí, antes, después. Y así le da un poquito más de profundidad. Luego, borremos esto. Aumentar en cero, borrador, y con el dedo borramos. Queremos también, por ejemplo, sobreexponer, darle un poquito más de exposición, más de luminosidad, aumentar. Por ejemplo, en el pelo, pongamos máscara para ver dónde trabajamos y vamos a darle al pelo, quitemos máscara y vamos a ir viendo que se da una mayor luminosidad al pelo. Arriba, antes, después, antes, después, antes, después. ¿Vale? Borremos, reducir, borrador, y con el dedo empezamos a borrar el sector en que trabajamos para dejarlo tal cual como estaba originalmente. Veamos la segunda función, exposición, que significa en el fondo aumentar el nivel de luminosidad nomás. Es como sobreexponer la anterior. En este caso, por ejemplo, un 0,7. También con el dedo podemos acercar o alejar para que el círculo sea más grande o más chico, y así trabajar solamente la parte que queramos. Y podemos aumentar la exposición, por ejemplo, al pelo. Dejamos más amarillo. Si fue demasiado, reducir la exposición, borremos con el dedo. Ok. Podemos aumentar en 0,3 solamente. Hagamos un poquitito ahí, más chico el tamaño. Aquí podemos mover en el recuadro izquierdo. Vamos a darle un poquito, unos tonos por aquí, unos visos se llama esto, no sé, por acá. Ok. Veamos antes, después, antes, después. ¿Vale? Y para eliminarlo, simplemente podemos salir a la izquierda con la X o, en este caso, reducir, borrador, y con el dedo empezamos a pasar por donde estuvimos trabajando para que quede como estaba antes. ¿Vale? La otra opción es efecto, temperatura. Significa darle más calidez a la foto o más frialdad a determinadas partes de la foto. Por ejemplo, démosle más calidez al suéter. Entonces aumentamos temperatura en 5. Veamos el tamaño del pincel ahí. Y empezamos a trabajar sobre el suéter para darle un tono un poco más amarillento, más cálido. En este caso no se justifica mucho, pero para que vean la función. Máscara para ver dónde trabajamos, y podemos seguir usando máscara para saber exactamente dónde trabajamos. Si nos pasamos por un borde, por ejemplo, podemos borrar el sector que no queremos que se trabaje. Ahí, pelo por ejemplo. Sacamos la máscara y ahí queda. De arriba a la derecha, antes,
después, antes, después. ¿Vale? En la X salimos, volvemos a entrar con pincel. La última función es saturación, que significa darle más color. Por ejemplo, en este caso, dejemos más 5 y pongamos al pelo, para que el color del pelo se resalte un poco. No es que se aclare, sino que simplemente se le da una mayor fuerza al color. Antes, después, antes, después. En este caso no es muy útil. Borremos borrador. Y aumentemos, por ejemplo, la saturación al suéter para que los colores sean más fuertes. Antes, después. Máscara para que se muestre donde se ha estado trabajando. Ahí, perfecto. Con el borrador podemos borrar aquí el sector donde no corresponde. El pelo, por ejemplo. Ahí. Perfecto. Ahí. Quito máscara. Antes. Después. Los colores quedan mucho más vivos. Antes, después. Y una vez que tú termines, simplemente la apuntas abajo a la derecha. Y aquí también puedes guardar la fotografía. Y la foto se guardará pronto, dice. Se completó el guardado de la foto y quedó editada. Eso es todo.